La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos al estudio de las gloriosas verdades que transforman nuestro corazón. Preciosos televidentes, gracias por estar con nosotros una vez más en el aprendizaje de las verdades supremas. Venimos estudiando sobre el gran llamado de Dios al pecador. El supremo llamamiento de Dios es especialmente a todos los pueblos y es para salvación al perdido pecador. Millones de almas se encuentran en el delirio por causa del pecado. Imagínense los desastres que están aconteciendo de hombres con toda amargura y con toda clase de odio en el corazón, destruyendo a otro ser humano, a otro ser hecho a la semejanza e imagen de Dios. La razón por estas grandes masacres que se ven en las calles y en los pueblos en las diferentes naciones es que el pecado hace al hombre entorpecerlo, enceguecerlo y llenarlo completamente de grande angustia, que no haya cómo satisfacer su dolor y su angustia. Mas Dios llama a través del profeta Isaías en el capítulo 1, en el verso 18, pasaje que llevamos ya algunos días comentando. Isaías 1:18, el cual dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el llamado de Dios, un llamado a la salvación, un gran llamado a la gran victoria. Y esta victoria tiene que ver con la paz en el corazón, la tranquilidad, la seguridad que es en Cristo Jesús. Este gran supremo llamamiento, cuando recibimos el llamado de Dios a ser limpiados, a ser cambiados, somos prosperados, bendecidos con toda la gracia de Dios. Por haber recibido el supremo llamamiento de Dios, el proceso del cambio según las Santas Escrituras y duradero se inicia cuando recibes al Señor Jesucristo en vuestro corazón. El llamamiento de Dios es para salvación y vida abundante. Esa es la perspectiva de Dios y al mismo tiempo nuestra seguridad en Jesucristo su Hijo. Podemos cambiar obedeciendo la palabra de Dios después de creer sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque tenemos una relación diferente con el Todopoderoso, con Dios, y podemos tener también una visión diferente de nosotros mismos, de otros y de nuestros problemas. Por lo tanto, cuando se atiende el supremo llamamiento de Dios, es cuando somos declarados justos a través de Jesucristo sobre la base de la fe. Entonces, el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos consiste en la participación de la justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús. La justicia se obtiene por la fe. Esto es la justicia de Jesucristo. Esa justicia nos cubre cuando recibimos a Jesús en nuestro respectivo corazón. Las cosas cambian en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia testificada por la ley,
y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios llama a todos los pueblos, tribus, lenguas y nación para que participen por la fe de la justicia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre confía en Dios, su vida es transformada por el mismo Dios, el Todopoderoso, creador de sus propias vidas, de nuestras vidas. No olviden, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Cristo Jesús, porque no hay diferencia. En 1 de Corintios, capítulo 1, verso 30, Pablo también declara en este pasaje: mas por Cristo estáis vosotros. O en otras palabras podemos decir, tal como dice el pasaje bíblico, mas por el Dios Todopoderoso estamos en Cristo Jesús. Es decir, nuestro Padre Celestial nos conduce a su Hijo Jesús para que tengamos su santo cuidado, para que tengamos la protección de su vida y esa vida derramada de Jesucristo en nosotros, el cual nos ha dado completamente victoria a través de Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios Jesucristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas cosas las participamos por la fe que es en Cristo Jesús. Obtenemos la sabiduría, la justificación y la santificación y la redención por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el hombre llega a ser sabio, se aparta de todo pecado, de toda contaminación, de toda abominación. El hombre llega a ser justificado, declarado justo completamente, como que si nunca hubiese pecado. Llega a participar de la santificación, es decir, llega a ser apartado para Dios, exclusivamente para Dios, y recibe la bendición de la redención, es decir, es aceptado como uno que ha sido comprado por los méritos del poder de la sangre de Jesucristo. La Biblia nos sigue diciendo en 1 de Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cuando el hombre es perdonado, liberado de las cadenas del pecado y de toda condenación, esta persona debe de gloriarse entonces por esa salvación, por esa vida, por esa esperanza, ese poderoso consuelo, y debe de hacerlo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo continúa hablándonos en el capítulo 1, verso 31, como el pasaje también de 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ese Jesús por nosotros hizo pecado, que quiere decir cargó nuestros pecados sobre sí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Jesucristo. Es decir, Jesús pagó todo el precio que correspondía pagar por nuestros pecados. Fallamos a Dios, pecamos y nuestro pecado es completamente infinito. Se necesitaba al Dios infinito llamado Jesús para que muriese en la cruz y entregase su vida totalmente para rescatarnos de horrenda condenación eterna. Una vez que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos declarados ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios. Él se propone de una forma grande y preciosa, voluntariamente, de buena gana, el cual va transformando el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya,
por el poder por el cual podemos también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, Él tiene todo el poder para sujetarse a sí mismo todas las cosas. En Filipenses 3:7 vemos también en el verso 8 y 9, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice este gran hombre de Dios llamado Pablo, las he estimado como pérdidas por amor a Jesucristo. Cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con Jesús, sus pecados son borrados, son eliminados de su propia vida. Todas las demás cosas el hombre comienza a estimarlas como algo que no tiene valor. La razón por qué, porque ha descubierto la grandeza del perdón y de la gran salvación que es en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tener a Cristo Jesús es mejor que tener cientos de billones de bancos completamente hinchados de billetes. No se puede comparar a nada de eso a la gran salvación que es en Cristo Jesús, el Todopoderoso. El apóstol dice, yo estimo todas las cosas de esta vida como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, por la fe somos justificados, y esa justificación es de alto valor, tiene alto mérito, porque Dios nos justifica a través del sacrificio de Cristo Jesús mediante la fe. Una vez que recibimos, querido televidente, el llamamiento de Dios, a partir de ese instante estamos en paz con Dios, porque nos ha sido dada la gracia, esa gracia de habernos reconciliado con Él a través de nuestro Señor, y estamos totalmente justificados delante de Dios, el Todopoderoso. En Juan capítulo 3, verso 36, encontramos lo que Cristo declara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted confía en Jesucristo, la vida eterna se manifiesta para bien, no para mal, sino para bien. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. La desobediencia produce muerte, destrucción. Pero el que obedece al Cristo de la gloria, su palabra preciosa, esa persona jamás es avergonzada, jamás es derribada, jamás es destruida. Por lo tanto, vemos a la luz de esta palabra que la persona que no obedece al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre la vida de esa persona. Por eso la persona siente el espíritu de muerte que está taloneando el calcañal de su propia vida. Se siente paso a paso el deseo hasta de quitarse la vida por causa de sus propios pecados. Esa misma dureza que hay por el pecado rechaza a Dios, rechaza la alabanza, rechaza ir a los servicios de una iglesia. Por eso él se siente mejor estar en los nightclubs, en los lugares exóticos, se siente feliz por momento estar en los estadios, en los cines, donde está el placer del pecado. Pero eso es momentáneo, después se siente más sucio y más infeliz, más derrotado. Siente deseos de quitarse la vida, porque el diablo le dice, no vales nada. Esta vida de miseria se soluciona quitándose la vida, pero ese es el engaño de Satanás.
Dios es vida y Él dice, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Acuda a Jesucristo. Búsquelo con toda la sinceridad y tendrá vida. Pero el desobedecerle, esto acarreará la ira de Dios y permanecerá sobre de usted. En Romanos capítulo 3, verso 24, se nos da la solución al problema del pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando el hombre acepta el llamado de Dios para ser purificado, ser limpiado, ser restaurado, a partir de allí esa persona llega a ser justificado gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús, mediante la gloriosa redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según Romanos capítulo 3, verso 25, Pablo declara: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estas grandes verdades tienen que encajar en su propia vida para que obtenga la victoria excelsa, preciosa y eterna. Mis amados televidentes, recuerde Romanos 3:26, que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es por la fe que el hombre es justificado, no es por las obras. Usted puede repartir sus haciendas, sus riquezas, repartirlas por todos lados, pero eso no le justifica. Le justificará por la fe que es en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, verso 1, cuando el hombre atiende el llamado de Dios al arrepentimiento, a la confesión de pecado y apartarse del pecado, a partir de ahí recibe una gran paz interna. Y esa paz es la paz de Dios, la paz limpia, la paz duradera, la paz incorruptible. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que somos limpiados, somos declarados justificados, es decir, justos para la honra y alabanza del Dios vivo y verdadero por medio de Cristo. Ahora bien, según Romanos 3:11, no solo esto, sino que también llegamos a gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien tenemos la bendición de la vida y por quien hemos recibido ahora la reconciliación, es decir, las paces con nuestro Padre Celestial. Segundo de Corintios, capítulo 5, verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, somos reconciliados, somos amistados con Dios. Ya no hay enemistad contra Dios y tampoco no existe la ira de Dios contra de nosotros. En el libro de Job 5:23, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Cuando el hombre se arrepiente, cuando acepta el llamado de Dios al arrepentimiento, a la justificación, el hombre es justificado, llega a tener tanta paz, y aún esa paz, declara Job, pues aún con las piedras del campo, es decir, con esa gente testaruda, malvada, criminal, salvaje, tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo, es decir, los criminales tendrán paz contigo y tú con ellos, porque sabrán que eres una persona diferente a las demás personas. En el libro también de Job, capítulo 5, verso 24, dice claro: sabrás entonces que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Cuando el hombre es transformado por el poder de la sangre de Jesucristo y por el poder de la palabra que predicamos y enseñamos,
esa persona sabrá entonces que hay paz en su casa. Hasta el perro y los gatos tienen paz. Visitará su propia morada y nada le faltará. Según Job 21:13 también dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al sepulcro. Entonces hay este llamado: vuelve pues ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Cuando el hombre se amista con Dios, la guerra interna desaparece porque Dios establece su presencia misma dentro de ese corazón, en el alma de esa vida, en todo el ser de esa persona. Dios establece su presencia. Él es la paz. Y por ende tendrás paz y por ello te vendrá bien. Por tener a Jesús en tu corazón te vendrá toda clase de bien. En Job capítulo 25, verso 2. El señorío y el temor están en él. Él hace paz en sus alturas. Desde las alturas hará paz contigo Dios. Tendrás regocijo, tendrás el gozo, ese gozo de la paz. Ya no habrá aflicción, no habrá tristeza, no habrá espanto, no habrá angustia, porque Dios será tu paz para siempre. En el Salmos capítulo 4, verso 8, dijo el salmista: en una gran guerra que había, su hijo se había sublevado. Había tratado de usurpar el trono, a arrebatar el trono de su padre David. Pero David aprendió a confiar en Dios todo el tiempo desde su juventud. Entregaba toda su confianza en Dios. Y él dijo estas palabras en el tiempo de una gran guerra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los que confían en Jesús tienen paz, pero aquellos que confían en las drogas, hay ricos que me están escuchando. Usted no tiene paz. Usted está en busca de las drogas constantemente para sentirse relajado un poco. Pero deje de invertir ese dinero en esa basura. Inviértala hoy en el reino de Dios y entregue a Jesucristo su corazón. La plata que está gastando en ese monte que lo está destruyendo, inviértalo en el reino de Dios para que las almas se salven, para que multitudes sean restauradas, como usted puede ser restaurado en estos instantes. Imagínese un gran rey en medio de una gran guerra diciendo: en paz me acostaré, así mismo dormiré. La razón por qué él confiesa estas palabras, porque él mismo dice: porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te dará un corazón templado, un corazón fuerte, que a pesar que caigan miles de muertos por un lado y miles de muertos por el otro, tu corazón tendrá paz. No estarás angustiado. Salmo 7:4 dice: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Otro pasaje nos dice, Salmos 28:3: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Ese tipo de paz Dios no la da el pecado, la da Satanás. Una paz engañosa, mentirosa, una paz hueca y vacía, pero la que el Señor ofrece es la paz eterna, la paz perduradera. Por lo tanto, él clama diciendo: no me arrebates juntamente con los malos. No quiere estar en la perdición de los malos ni acabar como ellos. Y los que hacen iniquidad, no me pongas con ellos, los cuales hablan paz con sus prójimos, por la maldad que hay en su corazón es tan terrible y espantosa. Es decir,
no tienen paz correcta, sino la paz engañosa. Ahora bien, el Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Acuda a él. No cambie de actitud, sino prosiga a lo que Dios le ha estado hablando hoy. Como dice este Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Nadie puede bendecirte con paz. El brujo puede decirte te bendigo, pero esa bendición es hueca y vacía. La que da Dios es la bendición más grande y poderosa. Es la bendición que necesita su corazón, su alma. Entonces se alejará de todo engaño, de toda inutilidad, de toda maldición, de todo pecado, porque Dios traerá paz. Su presencia es paz dentro del corazón de aquellos que se humillan, de aquellos que le buscan con gran sinceridad. Queridos televidentes, le he hablado paso a paso de cómo obtener completa victoria. No rehuses, no seas más incrédulo, no endurezcas más tu corazón. Sé sensible y pídele a Dios en tus propias palabras que te perdone, te limpie, te restaure y te dé vida. Él lo hará en estos mismos instantes. El cambio vendrá por parte de Dios a tu propia vida. Dios Santo, gracias por los hombres y mujeres que hoy vienen a ti. Los pongo en tus gloriosas manos. Deseo que tu poder, oh Dios, sea derramado para vida. Sea derramado para transformación totalmente, oh Dios. Derrama de tu espíritu sobre ellos. Inserta tu palabra en sus mentes y sus corazones, para que te teman, te sirvan y te honren todos los días que ellos existan. Y no solamente en esta vida, sino en la venidera. Aquellos que se arrepienten ahora digan conmigo: Señor Jesús, perdóname y límpiame de todo pecado. Lávame y seré limpio. Justifícame, oh Dios, a través de tu propia justicia. Perdóname para siempre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por el perdón y por la limpieza. Ahora entra a mi corazón, eterno Jesús, mora en mí. Sé mi Dios, mi pastor, mi Señor por siempre. Y muchas gracias. Amén. Si usted hizo esta oración, crea que Dios le ha perdonado. ¿Qué hay que hacer ahora? Tome tiempo para buscar a Dios en sus propias palabras. 2, lea las Santas Escrituras, medite y obedezca. Y otra, venga a la casa de Dios para seguir aprendiendo y ser preparado y equipado para el día glorioso en que Dios manifestará su gloria salvífica. Queridos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Soy el pastor Palacios de la Iglesia Roca de Luz Eterna, Asamblea de Dios, aquí en Los Ángeles. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.